Hola, soy Ezequiel Alberto Cruz Campuzano y vengo a presentarles el artículo Una fuerte relación entre especies y área para microbios eucariontes del suelo. El tamaño de la isla importa para los hongos ectomicorrízicos, hecho por Pei y colaboradores en 2007. Bueno, antes de empezar, vamos a hablar un poco acerca de la teoría de islas y su aplicación en microorganismos. Esta teoría nos dice que el tamaño de hábitat y el aislamiento moldean a la riqueza. Por ende, a mayor tamaño, mayor variedad de nichos y mayor riqueza. Por el contrario, a mayor aislamiento, menor tasa de colonización y por ende menor riqueza. Esto se puede sintetizar en el siguiente diagrama. Este patrón ha sido comprobado para organismos macroscópicos, pero sigue siendo controversial en microbios. A lo siguiente podemos remitir esta frase que nos dice: todo está en todos lados, pero el ambiente selecciona, hecha por Bass y Beckin en 1934. Esos autores se referían con la frase siguiente a los microbios y decían que estos organismos pueden estar en todos lados siempre y cuando el ambiente sea favorable. Pero ¿qué tan verdadera es esta propuesta? Estudios previos han tratado de probar esta hipótesis midiendo el recambio de especies en función del área, pero han tenido algunas dificultades, tales como la identificación de las especies y el enfoque hacia el efecto de aislamiento, ya que han sido hechos con organismos como bacterias u hongos muy microscópicos, los cuales son difíciles de identificar y de los cuales la biología no es tan bien conocida. Es por eso que estudiar el SARS en hongos ectomicorrízicos brinda soluciones a estas dificultades. Por ejemplo, al tener esporomas que representan a las especies, tenemos mejores conceptos de especie y tenemos unidades que podemos medir y describir, así mejorando la identificación. Además, al ser simbiontes obligados, desde ya de facto por su biología tenemos el efecto de aislamiento. Por último, tenemos el concepto de islas de árboles, delimitado por Janssen en 1968. Este autor nos dice que es posible entender a los árboles como islas en ambientes de parches con individuos aislados. En otras palabras, si tenemos un paisaje en el cual cada parche con árboles hospederos está separado considerablemente el uno del otro, cada parche entonces fungirá como una isla, lo cual podemos ejemplificar con la siguiente foto del trabajo hecho por Glassman y colaboradores en 2018, donde podemos ver un paisaje con diferentes parches de pino representados en las fotos B, C y D. Y bueno, en este sentido, los hongos ectomicorrízicos, al ser simbiontes obligados, van a tener a cada parche o cada isla de árboles como una unidad única y delimitada que va a ser un ambiente habitable único. Y además, al solamente poder asociarse a sus simbiontes, aunque haya vegetación alrededor de los parches, esta no va a afectar a la colonización o al estudio, ya que estos hongos son simbiontes obligados solo de plantas ectotróficas. Y si las plantas alrededor de los parches son arbusculares, estas no van a poder asociarse a los hongos ectomicorrízicos. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron estos autores? Primero delimitaron las islas dentro de la zona de estudio. La zona de estudio fue el Parque Nacional Punta Reyes, que tiene parches de Pinus muricata, así que cada parche iba a fungir o fungió como una isla, teniendo parches que iban desde un solo individuo aislado hasta parches con mayor área. Además, dentro de estos parches muestrearon dos cosas para conocer la comunidad de hongos ectomicorrízicos. Primero, los esporomas y segundo, las raíces colonizadas por ectomicorrizas en Pinus muricata. Ambas cosas fueron identificadas taxonómicamente. Los esporomas fueron identificados morfológicamente desde su aspecto macro y microscópico y los esporomas y las raíces fueron identificados molecularmente, obteniendo sus secuencias de ITS y DNA ribosomal y haciendo un match con BLAST. Y bueno, para los análisis estadísticos determinaron la riqueza y curvas de acumulación con el estimador Jackknife de primer orden. También analizaron las regresiones lineales para encontrar si la riqueza estaba determinada por el área del parche, la distancia entre parches y el tipo de suelo del parche. Además, con respecto al tipo de suelo, efectuaron una ANOVA para ver si cada tipo de suelo moldeaba la riqueza y también realizaron un análisis de anidamiento con Bean Madness, el cual es un análisis que nos permite saber si las especies que encontramos en parches pequeños son resultado de un subset de las especies encontradas en parches grandes.
Bueno, ¿qué encontraron? En función de la riqueza específica y el tamaño de isla, estos autores encontraron que existe una evidente correlación positiva entre la riqueza y el tamaño de isla, encontrando, por ejemplo, que la curva de acumulación era mayor en las islas más grandes y además que el coeficiente de correlación era, era positivo hacia que la riqueza aumentaba conforme también aumentaba el tamaño de la isla, siendo este coeficiente de 0.74. Además, quisieron ver si la distancia también podía influir la distancia podía influir para moldear la riqueza, pero encontraron que por sí sola este factor no va a explicar la riqueza, ya que el coeficiente de correlación fue muy bajo, 0.06, pero si se le añade al modelo de tamaño de isla, encontramos que el coeficiente de correlación aumenta con un valor de 0.92. Sin embargo, en este modelo conjunto, el tamaño de isla sigue explicando la gran mayoría de la variación, con un 70%, queriéndonos indicar que es verdaderamente el tamaño el que va a moldear a la riqueza, y un mayor tamaño de isla va a dar mayor riqueza. En este sentido, este valor o este SARS o esta tasa de recambio en función del área es similar al que se ha reportado para organismos macroscópicos, y es distinto al que se había reportado para microbios, ya que para microbios sí se habían reportado valores que iban de acuerdo a lo que proponían Bass y Bekin, teniendo anteriormente valores de recambio bajos para microbios y siendo este un trabajo que contradice lo anterior. En conclusión, este alto recambio está mediado por el tamaño para estos hongos ectomicorrízicos y esto es similar a organismos macroscópicos. Ahora, ¿cuál es el patrón de anidamiento de las ectomicorrizas en las islas muestreadas? Bueno, encontramos que existe una fuerte influencia del tamaño de isla en la composición de ectomicorrizas presentes, encontrando que solamente ciertas especies van a poder estar en más de una isla y la gran mayoría van a restringirse a ciertas islas en función de su tamaño. Por ejemplo, encontramos especies como Suilus pungens o ambas especies de Rhizopogon que están en varias de las islas muestreadas. Por ejemplo, Suilus está en las 12 muestreadas y Rhizopogon está, dependiendo de la especie, en 8 u 11 de las 12 muestreadas. También tenemos a Teléfora que está en 9 de las 12 muestreadas. Y bueno, esto nos indica que las especies presentes en las islas más pequeñas están anidadas en las islas más grandes. Justamente lo que quiere probar este modelo o este análisis estadístico, que las especies encontradas en islas pequeñas son en realidad un subset de lo que se encuentra en islas grandes. Y esto se comprueba con el valor de Rho de Spearman que nos dice el nivel de anidamiento, que fue un valor de 0.91, muy cercano a la unidad. En ese sentido, pues encontramos también algunos taxones que solamente se encuentran en islas grandes, tales como los de los géneros Cortinarius, Inocibe, Rúsula, Amanita, etc. Y bueno, la presencia de taxa en islas pequeñas está dada por el fenómeno conocido como dispersión y competición, el cual nos dice que existen especies que se adaptan a tener mejores estrategias para dispersarse y por ende pueden llegar a esas islas pequeñas. Sin embargo, van a tener estrategias bajas o muy pobres para competir contra especies que tienden hacia estrategias para favorecer su competición. Aquí les presento algunas imágenes de los géneros que que estuvieron presentes en la mayor cantidad de islas. Por ejemplo, Suilus estuvo presente en todas las islas y Teléfora estuvo presente en 9 de las 12. Ahora bien, vamos a ver géneros que estuvieron presentes en una sola isla. Por ejemplo, Amanita y Rúsula. Bueno, y en relación entre la abundancia relativa y la colonización efectiva, encontramos lo siguiente. Encontramos que cuando tenemos especies que producen muchos esporomas, estas especies van a tender a estar en más islas. Esto justamente tiene que ver con el fenómeno de dispersión y competitividad, ya que estas especies al estar adaptadas a tener mejor dispersión, pues van a producir más esporomas, ya que el esporoma es el mediador de la dispersión. Sin embargo, el hecho de que hagan más esporomas no quiere decir que su colonización sea más efectiva. Nuevamente nos remitimos a este fenómeno de competencia y dispersión. Si bien tienen mayor dispersión, pueden colonizar menos o tienen menor eficiencia colonizante, ya que están menos adaptadas a competir contra otras especies que son mejores colonizadoras. En este sentido, encontraron una correlación media a mediocre entre la abundancia relativa de esporomas y el número de islas registradas, con un coeficiente de relación
de 0.39. Pero si comparamos este coeficiente contra el coeficiente que contrasta la abundancia de esporulación y la mayor presencia en raíces, encontramos que hay una diferencia significativa, ya que el coeficiente entre la esporulación y la presencia en raíces fue de 0.02, que nos quiere decir que aunque una especie produzca muchos esporomas, esto no quiere decir que esté colonizando más raíces. Nuevamente, tiene una estrategia dispersalista, pero no competitiva. Bueno, esto nos quiere decir que los hongos ectomicorrízicos con mayor capacidad dispersiva tienden a micelios pequeños, y además también nos quiere decir que las islas de árboles confieren verdaderos límites de dispersión y seleccionan hacia especies con estrategias pioneras. Estas son las especies que tienen estrategias dispersalistas y de pocos micelios o micelios pequeños. En conclusión, los hongos ectomicorrízicos presentes en islas pequeñas están adaptados a dispersión eficiente, y en cambio los hongos ecto presentes en islas grandes se adaptan a colonización eficiente, que no es lo mismo, ya que no se dispersan tanto, pero sí colonizan mejor el lugar donde están presentes y aparecen en las sucesiones secundarias. Y bueno, en cuanto al tipo de suelo, encontraron que el tipo de suelo pues no era significativo para moldear la riqueza, entonces no podía explicar variedades de nicho. En este sentido, pues se explica que la riqueza observada en función del tamaño de isla se puede explicar más bien por procesos estocásticos como los principales moldeadores, siendo esto parecido a lo que proponían MacArthur y Wilson en su teoría original de las islas. Y bueno, en este sentido, como conclusión, pues entendemos que las islas de árboles o estos parches de árboles van a fungir como verdaderas unidades que van a moldear la riqueza en función de qué tan grande o pequeñas sean dichas islas. Y bueno, eso sería todo. Gracias.